Hola, mi nombre es Sibel Betancourt y estás escuchando el Buenas Cosas Podcast, tu fuente de consejos y herramientas para tu desarrollo personal. Así que mira, toma tu tacita de café, té, juguito, lo que quieras, que este episodio está por comenzar. Hoy vamos a estar hablando justamente sobre empatía. ¿Y qué de empatía? No sé, lo sabremos al final del programa. Así que en este tema, como siempre, me gusta comenzar con entender qué es empatía. Pero antes de eso, quiero compartirles que este episodio vino luego de las pasadas 2 episodios que hablamos sobre destrezas transferibles. Y en el compartir que tuvimos con ustedes sobre este tema, descubrimos que una de las destrezas que más están buscando los empleadores hoy en día justamente era que sus empleados fueran empáticos. Así que nos pareció de forma acertada, ¿verdad, Génesis? Compartir qué es empatía y cómo podemos ir desarrollando esa empatía para ser mejores líderes. Así que, Génesis, ¿qué es empatía? ¿Qué es empatía? Bueno, dice aquí que empatía, en palabras de, ¿cómo es? Arroyo Habichuela, es entender las emociones de los demás y comprender cómo una persona vive bajo ciertas circunstancias. Normalmente en la escuela, ¿verdad? No sé tú, Sibel. En la escuela decían era ponerte en los zapatos de otro. Y esa es yo que salgo a dar tantos talleres cuando traigo este tema y por lo regular levanto la pregunta, ¿qué es empatía? Es la respuesta que recibo de la gran mayoría del público o de los participantes de nuestras experiencias. Es ponerte en los zapatos de los demás. Sin embargo, y esto es lo que por lo regular les respondo cada vez que digo, que me dicen eso, ¿es fácil hacer eso? Y yo les digo, piensen ahora mismo. Fisiológicamente te estás quitando el zapato tuyo, una tenis, lo que tengas puesto, dásela a la persona que tengas al lado, agárrala de él y colócatela. Y entonces le digo, ¿cómo te sientes con eso? Y la cara de las personas, pues obviamente cambia y todo el mundo le da esta sensación como de asco. Es como de, Sí, "Ew". dependi- dependiendo de la persona que tenga al lado, Claro, ¿verdad? Sí. claro. No todos nos sentimos cómodos haciendo eso. Así que cuando hablamos de empatía, yo recalco mucho a la mayoría de las personas en decirle esto es algo que nos da incomodidad, que no nos hace sentir bien y que viene, ¿verdad? De esa perspectiva de "Uy, sentirme como tú, no necesariamente es algo que quiero experimentar". Pero acertadamente a lo que dijiste, guarda relación directa con nuestras emociones particularmente y con la conexión que hacemos de nuestras emociones con las emociones de la otra persona. Y partiendo de esa perspectiva de los zapatos del otro, cómo yo me siento con relación a las emociones que la otra persona está compartiendo conmigo. Para mí lo importante de todo ese proceso, no tan solo en la conversación de esas emociones, sino es la accionabilidad que tengo con relación a esas emociones. Porque una cosa es que yo pueda escuchar tu problema y sea apática a lo que estás, ¿verdad? Confrontando o a los retos que estés teniendo, ¿verdad? Génesis, a lo mejor me estás contando una situación personal que está sufriendo un familiar o alguien tuyo y que diga, ay, bendito, ¿verdad? Esa frase trillada que utilizamos mucho en Puerto Rico del ay, bendito, se queda ahí y no pasa nada. Entonces, para mí, yo creo que el valor añadido que existe en el proceso de empatía es dónde viene el accionable detrás de la conversación sobre esas emociones. Y justamente una de las cosas más interesantes que encontré aquí es que la Asociación Mental de Canadá destaca a la empatía, número uno, como una destreza que puedes desarrollar sobre la marcha. Y aquí habían varios teóricos del tema que decía, ¿la gente nace empática o no nace empática? ¿Sí o no? ¿Tú puedes desarrollar la empatía en el proceso? ¿Sí o no?
Y no sé cuántos de ustedes habitan, ¿verdad? O habitualmente ven TikTok o memes, ese tipo de cosas. Y hay muchas videos virales que se han ido sobre estos dos niños que le dan platos plásticos tapados. No sé si los has visto, Genesis. Están estos dos niños de dos nacionalidades distintas. A ambos le dan dos platos tapados. A uno cuando lo abre no tiene nada y el otro niño tiene dos pedazos de algo. Y es grabar la reacción de esos dos niños. El 100% de los videos ves al que tiene dos pedazos darle uno al otro niño y un acto seguido de una caricia o unas gracias o una sonrisa o con la mano, ¿verdad? Le dan la parte de atrás de Y una palmada. como una palmada, como de gratitud o de it's okay, ¿verdad? Te tengo, I got your back, ¿verdad? Te tengo aquí para ti. Así que un poco siguiendo la línea, pues tú pudieras pensar, pues sí, todos los seres humanos nacemos de forma empática. Si fuera así, porque es que cuando adultos esa empatía se pierde. Y más allá, y yo creo que es para mí lo neurálgico dentro del tema de hoy, es cómo como líder yo potencio mi empatía y por qué debo hacer eso. ¿Por qué debo potenciar esta destreza y ir desarrollándola? ¿Es necesario entonces que los líderes todos sean empáticos? ¿Qué tú crees, Genesis? Yo creo que es necesario y creo que es algo que los líderes tienen que modelarle a sus equipos. Y muchas veces sucede que no tenemos líderes que necesariamente modelan la empatía, dan ejemplo de empatía o promueven la empatía dentro de Equipo de trabajo. dentro de su equipo de trabajo. Y hablábamos ahorita de que esto sale a relucir de que las industrias siguen trabajando como antes, ¿no? Producción, resultados, etcétera. Y es más importante cumplir con nuestro trabajo, cumplir con nuestras metas de trabajo, pero no necesariamente darle valor a cómo una persona se está sintiendo, cómo un empleado Y se a está conectar sintiendo. con tus empleados. Y el impacto que tiene cómo el empleado se siente entonces en su desempeño laboral, porque cuántas historias no hay. De hecho, no sé si tuviste la película esta de... ¿Era película? La de Enola Holmes. Sí. Pues tú sabes la primera película que tiene que ver con la fábrica Dios mío, de matches, Ajá, de fósforo. de fósforo. Y pues cuando las muchachas estaban enfermas, ¿qué decían? Pues vete para tu casa, para afuera. O sea, y no había, No puedes estar no aquí. puede estar aquí, no había ningún tipo de preocuparse por qué la muchacha estaba enferma, etcétera, etcétera. Y obviamente ahí sale el revolú de la película. Pero si lo traemos aquí, pues tienes un empleado que no te está dando quizás, o un compañero de trabajo que no está dando quizás lo que normalmente da. Y no hay ese paso más allá de procurar, mira, por qué esta persona está pasando por esto, o en este caso mostrar empatía y ponerlos en los zapatos de esa persona para entender y quizás ser un poquito más justo, ¿verdad? Al final del día. La empatía, y en este artículo me va alineado justo con lo que está diciendo, tú estás mencionando, dice, tener empatía quiere decir el poder entender la emoción de la otra persona, sentir lo que esa persona siente, responder ante esa situación, ser compasivo y preocuparte. Y yo le añadiría a eso, ocuparte, más que preocuparte, ocuparte. Súper importante. Tener la capacidad de tú ponerte en esa situación te permite desarrollar una relación distinta con las demás personas y aumenta o mejora las relaciones interpersonales en tu hogar, primero que todo, con tus seres queridos o amados. Aumenta tu relación con tus compañeros de trabajo. Aumenta tu conexión con comunidades externas a la tuya. Mejora tu relación con otras comunidades, ¿verdad? Y esas comunidades pueden ser diversas. Pero sobre todo nos ayuda a conectar con el individuo persona a persona. Entonces, en el área laboral, eso es sumamente importante. Voy a regresar a un punto que mencionaste, Génesis, a cómo las industrias o la economía se movía en el pasado versus cómo se mueve hoy en día. En el pasado, las empresas o las industrias eran enfocadas en manufactura y creación de productos.
el empleado era visto como una persona que debía ejecutar unas tareas que estaban determinadas y simplemente se requería de ti un horario de trabajo donde tú ejecutabas estas instrucciones que se te proveían. Hoy en día, no importa la industria que sea, puede ser la industria de producción de X cosa, lo que hace la diferencia entre una o la otra es el servicio o la conexión que tiene esa empresa con sus clientes. Ahora bien, tu empleado es o no un cliente tuyo, consume o no lo que tú consumes. Y estamos viendo una transición que se ha dado a partir de COVID sumamente importante en la historia, donde el empleado dice, uno, si no me gusta donde estoy, no me siento cómodo donde estoy o no estoy alineado con tus valores, con lo que eres como empresa, no me importa, me voy, aunque tenga o no tengo tu trabajo. Y eso es uno de los retos más grandes que tienen los empresarios hoy día. El hecho de que tu fuerza laboral está valorando otras cosas más que la compensación económica y a veces más hasta que los beneficios. En Estados Unidos hay muchos casos de personas que tienen buenos trabajos, ¿sí ven? Con buenos beneficios, con buen lugar de trabajar, o sea, la oficina es súper chévere, pero si el empleado no se siente cómodo con cómo está siendo tratado, peace out, tú sabes, y se están yendo. Exactamente. Uno. Dos, los clientes potenciales que tienes tienen la posibilidad de conseguir un mejor producto o un mejor servicio, que es lo que están buscando, con otra persona. Entonces, aquí es donde está el valor añadido de la empatía. Tú como líder de equipo, supervisor o como dueño de negocio que también termina siendo líder, tú puedes potenciar, establecer unas nuevas relaciones con tus empleados como con tus clientes si parte de la perspectiva de la empatía. Y es aquí donde está el punto más importante y por qué es tan crucial que hoy en día desarrollemos esa destreza. Así que yo invito en la conversación de hoy a que todas ustedes, todos que nos que están escuchándonos, si quieren posicionarse adecuadamente con sus colaboradores o compañeros, como dueños de negocio, como supervisores de área o, ¿verdad? Simplemente enfocarte en proveer el mejor servicio posible para tus clientes, tienes que aprender a desarrollar esta destreza llamada empatía. Yo quisiera, ¿verdad? Que si acaso que expliques, si puedes, por qué se considera una destreza. Mm, Porque muchas personas lo ven solamente por el lado afectivo, que era lo que estabas mencionando, el lado de las emociones, y no está mal porque principalmente es un componente emocional, ¿no? Y nosotros somos seres emocionales, estamos compuestos de emociones, pero entonces el que sea una destreza significa que es algo que tú puedes aprender, ¿verdad? No sé si por eso es que se le llama una destreza. hay una conexión lógica entre lo que ocurre con tu cerebro a la hora de hablar de emociones. Y aquí juega la inteligencia emocional de los seres humanos, cómo conectamos a través de nuestra inteligencia emocional. Pero hay unos científicos que hablan específicamente a la conexión que hace el cerebro con esas emociones. Y volvemos, aquí hay muchas teorías, aquí hay muchos teóricos que hablan sobre este tema de diferentes formas. Eh, es la capacidad donde nuestro cerebro hace una conexión directa entre lo que observa o lo que ve y lo que ha vivido Porque te ves a ti mismo en en el esa... espejo, en la vida de esa otra persona. Un ejemplo más concreto puede ser en la pérdida de un ser querido. La gran mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos perdido a una persona y podemos conectar con la emoción que sentimos. No necesariamente va a ser la misma emoción, no va a ser la misma experiencia. La vivencia que tú has tenido es muy distinta a la mía. Pudo haber ocurrido en distintos momentos de nuestras vidas. A lo mejor era una persona que no necesariamente amaba mucho, a lo mejor era una persona que era bien significativa en mi vida. Así que nuestra experiencia vivida sobre la muerte va a ser distinta. Sin embargo, ambas tenemos la capacidad de mirar ese momento, reflexionar sobre él y conectar con esa emoción que sentimos. Así que
En la medida, volvemos, las conexiones del cerebro se trabajan, ¿no? El músculo, o el cerebro, debo decir, es un músculo que tenemos la capacidad de desarrollar. De esa misma manera, la capacidad de conectar con las emociones de otros es algo que podemos desarrollar como un músculo. Eso, por eso quería que lo aclararas, porque puede ser esperanzador para algunas personas el, el poder desarrollar esto, porque hay muchas personas que quizás... Que no necesariamente se sienten que son tan empáticos o que la empatía se le hace tan difícil. Exacto, exacto. Y es válido, eso es súper válido. Dentro de la información que van a ver allá afuera, y a mí me resulta, yo soy bien visual. Hay dentro de las imágenes que pueden encontrar sobre la empatía, hay una que me resulta muy interesante, que es como un blurb, es lo que le llaman un blurb, ¿verdad? Que es una forma amorfa. Tiene la palabra empatía y dentro de esa forma amorfa tiene 3 blurbs adicionales. Uno se titula ser o escuchar de forma activa. La segunda, entendimiento o, ¿verdad? El entendimiento sobre esa emoción. Y la tercera, el insight o la información que obtienes sobre esa información. Y un poco es la manera en la que el cerebro hace la conexión dentro de esa conversación que tenemos con esa otra persona para establecer esa empatía. Somos Buenas Cosas, un grupo de aventureros que te ayudamos a conquistar tu jungla personal y todos los desafíos que te presenta la vida. Si deseas tener una experiencia transformadora de forma energética, necesitas contactarnos. Además de brindar talleres transformacionales y personalizados, te ofrecemos horas de mentorías individualizadas y herramientas para desarrollar la mejor versión de ti. Hoy es el momento de reservar el próximo evento para tu compañía, tu universidad o simplemente para ti. Escríbenos a contact@buenascosas.info y comienza ya. Recuerda, buenas cosas vienen para ti. Número 1, y yo creo que esto es lo importante, accionable. Para poder ser empáticos tenemos que poder escuchar. Eso es lo primero. Tenemos que tener la capacidad de escuchar de forma activa. ¿Y qué quiere decir escuchar de forma activa? Estar presente en la conversación, estar en la disposición de no juzgar a la persona por lo que te dice, poder hacer preguntas sobre lo que estás diciendo, incluso puedes hasta repetir lo que la persona te acaba de decir en tus propias palabras para estar seguro que tú estás entendiendo lo que esa persona te está compartiendo. Así que el primer paso para tú ir desarrollando la empatía es escuchar de forma activa. A eso yo le añado, y una cosa que pueden practicar, una muy buena herramienta que pueden utilizar para desarrollar el escuchar de forma activa, es preguntar por qué. Me siento de tal forma, ¿por qué te sientes así? Y hay varios, ¿verdad? Personas que hablan del 3 veces por qué o 7 veces por qué para llegar más a la profundidad de lo que la persona está sintiendo o a la profundidad de la experiencia que la persona te está contando, finalmente llegar a la emoción, ¿no? Así que por qué es una forma muy activa de escuchar o entender el mensaje de esa persona. Así que número 1, desarrollar la destreza de escuchar. Cállate la boca y escucha. Exactamente, hacer silencio. Y personas como yo que hablamos mucho, eso a veces puede ser retante, ¿verdad? Se nos hace muy difícil hacerlo. En mi caso particular, mi cerebro va como en 500 millas a la vez, así que mientras tú me estás dando una información, yo estoy procesando todo lo que tú me estás diciendo y pienso en ejemplos, en situaciones vividas y mi cerebro va como en 500 canales a la vez. ¿Qué hago? Esta es la segunda herramienta que pueden utilizar para escuchar de forma activa. Yo tomo nota. Yo tomo nota de nuestra conversación, voy tomando impresiones de lo que me estás diciendo, trato de escribir las palabras que más puedo destacar, particularmente cuando me hablas de emoción,
pero también tomo nota sobre mis experiencias vividas con relación a eso, porque es una manera en la que yo voy a conectar contigo. Me permite entonces reflexionar, que aquí viene la otra parte de la empatía, reflexionar sobre esa experiencia que tú me estás contando y reflexionar sobre mi vida ante situaciones similares a las que me estás compartiendo. ¿Ok? Así que cuando les mencioné esa imagen amorfa, ¿no? Esa segunda parte de entender, de codificar el mensaje es sumamente importante. Sí, el procesar las cosas para tener claro, ¿verdad? El panorama que te está presentando la otra persona. Y que sepamos que, volvemos, yo pude haber vivido una experiencia similar a la tuya, puedo conectar contigo en esa conversación con esa experiencia que me estás compartiendo, pero no necesariamente va a ser la misma ni las emociones que vamos a sentir son iguales. Así que en el decodificar ese mensaje o en el tener esta conversación es importante que yo también te comparta mi experiencia vivida, que yo trate de conectar contigo. Y fíjate, tú me estás compartiendo de este momento tan difícil para ti y me hace pensar o recuerdo cuando yo pasé por tal situación. Y nos permite entonces conectar en el deeper level, ¿verdad? En una forma más profunda con esa persona tan importante. Tercero, esa parte de insight, ¿no? Es el poder ir a esos accionables o entender esos accionables con cómo te puedo ayudar, ¿verdad? O qué puedo hacer para que no te estés sintiendo así, cómo puedo facilitar tu proceso, cómo puedo ayudarte. Y aquí quiero mencionar que en el desarrollar esta parte de ese insight, la palabra cómo, que es lo primero que les acabo de decir, es bien importante. En preguntar cómo te puedo dar apoyo, cómo puedo aliviarte la carga que tengas, el trabajo que estás sintiendo, la dificultad para la que estás pasando, cómo podemos hacerlo mejor juntos, ¿verdad? ¿Cómo? Porque no necesariamente es quitarte trabajo o que hagas más o que hagas menos, es cómo lo podemos hacer en conjunto, cómo yo puedo ser parte de ese apoyo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que la empatía tiene niveles, como todo. Tiene sus niveles, de la misma forma que les acabo de entender, de explicar, ¿verdad? Estas tres partes. Uno es esa empatía cognitiva, es donde yo conecto contigo e identifico la emoción. Esas palabras de emoción son variadas. Frustración, coraje, alegría, La gente no se felicidad. imagina a veces la cantidad de emociones que hay, que existen. Sentirme nerviosa, sentirme preocupada, o sea, hay tantas emociones como adjetivos, ¿no? O sea, No, y algo que mencionabas ahorita que me vino a la mente cuando decía el verdaderamente entender la emoción de la persona, y esto va a sonar bien gracioso. No sé si te ha pasado que tú, por ejemplo, tu hijo te dice, vamos a hacer tal cosa, y tú dices, ay, no, no quiero. Y te pregunta por qué, y le respondes algo. Y cuando tú piensas más a fondo, realmente no es esa respuesta que tú le diste. Y me pasa mucho con mi pareja, que a veces uno no quiere hacer algo o no quiere ir a un sitio y das una respuesta inicial, pero realmente hay una emoción detrás de eso. Te sientes incómoda o te sientes como una papa, tú sabes. cansada y Cansada. simplemente no quieres levantarte y vestirte para ir a ese sitio. Exacto. Y no es algo que quizás lo tienes en el first level, como tú sabes que te estás sintiendo de una forma particular, pero lo primero que te viene a la mente quizás no es esa emoción. Correcto. Y a veces eso sucede hasta con la emoción de estar molesto. Estar molesto no es lo mismo que estar frustrado. Claro. Estar molesto no es lo mismo que sentirte decepcionado. Y se refleja a veces de la misma manera. Pero creo que es algo importante que decías eso, entender la emoción 100%, entenderla y seguir yendo layer after layer para poder entender. Y con ese ejemplo que acabas de dar, más, ¿verdad? Avala lo que dijimos al inicio, el poder desarrollar tu empatía también te permite conectar de una forma más profunda con tus parejas o con las personas que más amas. El poder identificar lo que quieren decir esas emociones y respetar, sobre todo, esas emociones es lo más importante. Así que ese primer nivel le llamamos esa empatía cognitiva, ¿no? Donde tenemos la oportunidad de entender a esa otra persona
lo que está pensando o lo que está sintiendo. Pero no podemos brincar a decir, yo te entiendo, yo lo he vivido, yo sé por lo que tú estás pasando. Porque volvemos, pudimos haber tenido experiencias similares, pero no siempre va a ser la misma. Así que eso es bien importante que lo tengamos que entender. Y esta parte es la parte más racional posiblemente del proceso, es la parte más intelectual y es esa capacidad de conectar de forma inicial con la persona. El segundo nivel que mencionamos, el de codificar, ¿verdad? El rastrear o entender, es esa empatía emocional. Y es donde yo conecto lo que tú me dices con mis experiencias vividas. Pero tengo que poder compartir mis experiencias vividas. Y es ser vulnerable en ese aspecto. Y muchos de nosotros, como tú mencionas, no queremos ser vulnerables o no podemos reconocer esa vulnerabilidad. O se nos hace difícil. Entonces, es bien importante, si yo quiero ir desarrollando mi empatía, el que yo también me ponga en una posición vulnerable donde yo pueda compartir una situación similar, un momento difícil, un momento de felicidad, el momento que sea, ¿verdad? Porque mencionamos que las emociones son variadas. Pero el tener la capacidad de decir, mira, yo he estado en una posición similar o yo me he sentido así en estos momentos, nos ayuda a conectar con esa persona. Y ahí yo creo que es importante algo que habíamos hablado en uno de los episodios de destrezas transferibles, aún dentro de la circunstancia de que tú has pasado por una situación similar o has tenido una emoción similar, don't make it about you. No, bien Que importante. es algo que habíamos mencionado en ese episodio de en este momento no se trata de ti, se trata de la otra persona que te está compartiendo algo porque tú eres el que tienes que mostrar empatía. Pero sí se trata de conectar con esa persona. Y eso es bien importante. Ahora, hay personas que son emotivas exageradas y cogen las cosas bien a pecho. E incluso ahí se ha hablado en los estudios de emotional or generosity burnout. Mira, así se llama. Donde me identifico tanto con tu emoción, asumo tanto lo que tú estás viviendo, siento tanto tu dolor que yo me quemo, que es demasiado para mí, ¿entiendes? Y eso es bien importante reconocerlo, identificarlo. Si tú eres una persona tan emotiva que conectas tanto con la gente, que las emociones de los demás te pueden sobrecargar a ti, a mí me pasa mucho. Yo estoy compartiendo con personas todo el tiempo, hablando con personas todo el tiempo y las personas pues me comparten sus situaciones personales, experiencias vividas y pues de uno voy a otro y así sucesivamente y llega a que, qué sé yo, en un proceso después de 2 horas de estar en un evento público, ya yo estoy drenada, ya yo estoy que no doy para más. Y es porque me he cargado, ¿verdad? De escuchar, compartir, tratar de apoyar a todas estas personas con las que intervengo en estos eventos. Sí, mi mejor amiga está haciendo una maestría en consejería y una de las cosas y de por sí el trabajo que ella hace va alineado con la consejería, por eso está haciendo su maestría en consejería. Y una de las cosas que ella ha aprendido es que los consejeros necesitan consejeros. O sea, particularmente personas que trabajan con otras personas. O sea, su trabajo es, dealing with people y escuchar a las personas. Tú necesitas a alguien con quien Procesar Yep, todo eso. exactamente. Así que si eres ese tipo de personas, es bien importante, uno, que tú también puedas procesar tus emociones, que te dejes ese espacio, ya sean con profesionales de la salud mental o O con un escribir pastor, o escribir, o journaling, pero que te deje el espacio para procesar esas emociones. Dos, crear también unos boundaries, no hasta dónde. No te vas a quedar en ese evento todo el día escuchando a todas las personas necesariamente, identificar si ya te estás quemando y necesitas un break o necesitas desconectarte. A mí me pasó, ¿verdad? Este fin de semana fue tanto lo que experimenté que el sábado yo estaba completamente drenada y lo que quería era estar en mi casa, en mi cuarto, en mi cama, tirada, porque yo necesitaba recargar. peace out, yo. Exacto. Porque yo necesito poder recargar para poder dar más de mí a las demás personas. Así que eso es bien importante si eres como yo en ese aspecto, el que te puedas también dar ese espacio. El último nivel de esa empatía, ¿no? En ese accionable es lo que llamamos la empatía compasiva.
Y es donde yo me involucro, más allá de sentirme preocupado por ti, pero me involucro en darte apoyo en tu proceso, ¿ok? En poder, ya sea darte el espacio para que tú proceses, darte apoyo que necesites o simplemente darte unas herramientas que a lo mejor vayan alineadas a que tú puedas continuar o echar hacia adelante, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo esto lo hacemos en el trabajo? ¿Cómo involucramos toda esta empatía y todos estos 3 niveles en nuestro día a día? Pues como les mencioné, vamos a tener 2 tipos de público. Esta empatía la tenemos que desarrollar con nuestros clientes, pero también la tenemos que poder diseñar o desarrollar con nuestros empleados. Tenemos que tener el espacio en esa escucha activa, observar. Escuchar activamente requiere también escuchar con los ojos. Observar cambios de conducta, cambios de patrones, identificar cuando la persona llega cansada, agotada, con cara, frustrada, y darme el espacio de sacar ese empleado aparte y preguntarle, ¿estás bien? No te noto igual, te veo XYZ, ¿verdad? Las ojeras, o sea, hay ciertas cosas que son palpables. La forma en la que la persona camina cuando entró a trabajar. La forma en que te responde. También. O sea, hay veces que nos pasa, estamos hablando en el episodio anterior, que a veces estamos cansadas y hablábamos de la importancia de decirle a tu compañero de trabajo, pero vamos a ser realistas, no todo el mundo tiene la confianza de decirle a tu compañero de cubículo, me siento como basura. Pero creo que algo importante que dices, y va alineado a lo que estábamos hablando ahorita, de cuando tu trabajo es la gente, esa parte de observar, pues es importante que la tenga presente un líder. Que tu trabajo no es micromanage a la persona, tu trabajo no es estar encima de la persona, tu trabajo es cuidar a la persona. Correcto. Ese es tu trabajo como líder. Correcto. En ese proceso, el entender o identificar que esa persona necesita ayuda o necesita apoyo es sumamente crucial. Y si tú como líder o como jefe logras ir desarrollando esa empatía y la emulas, tus empleados van a empezar a ir desarrollando también esas destrezas que van a implementar con sus clientes. Tú puedes identificar cuando un cliente no está bien, cuando necesita algo más, cuando necesita apoyo, no importa en qué industria sea. Y entonces conectas mejor, la gente va a ser más leal a ti. Vamos a aumentar la lealtad de los clientes hacia tu marca o hacia tu empresa, pero sobre todo vas a tener un empleado más enfocado en apoyarte porque cree lo mismo que tú crees, porque sabes que tú lo valoras. Estábamos dando esos datos, ¿no? Hoy por hoy hay 2.5 personas para cada plaza disponible allá afuera. Hay más empleados de lo que hay trabajo. Hoy yo puedo estar en tu tienda, en tu negocio trabajando, me canso, mañana me voy. Si me siento no valorado, me voy. Y al final del camino, tú como dueño de negocio particularmente, tú quieres tener a los mejores empleados, a los que estén alineados con tu propósito, a los que valoren lo que ustedes son como empresa. Y si esa conexión empática no existe, no necesariamente vas a tener el mejor equipo de trabajo. ¿Estás dudando de qué paso dar en esta etapa de tu vida? ¿Estás consciente de tu valor? En la vida no nos enseñan a encontrarnos a nosotros mismos y no siempre hay guías que nos dirijan. Yo sé lo que es estar en ese proceso y tratando de conseguir una solución, desarrollé una serie de ejercicios prácticos que quiero compartir contigo. Los puse a tu disposición en el libro Yo Valgo 18 Quilates, una guía práctica para desarrollar la mejor versión de ti. Te invito a que al igual que yo te des la oportunidad de descubrir tu valor. Adquiérelo hoy en Amazon y en la librería The Bookmark. Date la oportunidad de que así como el oro, alcances tu grado de perfección. Vas a tener de los que están hoy y mañana no están, o que se quedan, porque los hay, que se quedan y no dan el 100%, no dan el 120%, no dan la milla extra. Dan lo que... Y tengo amistades, empresarios que dicen, mira, hay empleados que tú le escribes, porque si lo llamas no lo cogen, primero. Si hoy día tú llamas a alguien, no te coge el teléfono. Le escriben y they ghost you.
o llegan tarde y tú le preguntas, pero mira, pues llegaste tarde, tuviste una situación, lado empático, ¿verdad? Tuviste una situación y dices, no, llegué tarde porque sí. Tú sabes, porque hay ambos casos, ¿no? Está el caso de la persona que simplemente no siente responsabilidad por su trabajo y está el otro caso, que es que el empleado no se siente valorado dentro de su empresa. Y por eso es bien importante tener estas conversaciones. Y ahí es que vamos a los accionables. En la medida en la que yo me siento y comparto y cómo estás, qué está pasando, cómo te puedo ayudar, recuerden esa palabra que les dije, el cómo es el que nos va a llevar al accionable. Entonces yo le doy la oportunidad a mi equipo de trabajo a estar ahí unos para los otros, o sea, al poder estar juntos en este proceso y darnos apoyo en el proceso. Y puede ser algo tan sencillo como se me dañó el carro, ¿verdad? En esta situación que hemos tú y yo confrontado en estos días, el estar a pie, simplemente decir, pues mira, necesito entrar más tarde o hacer un arreglo con el horario o estar de forma híbrida y apoyarte de esa manera que puedas trabajar desde tu casa en lo que puedas resolver. Pero la comunicación es importante. Mira, voy por aquí o el carro se va a tardar un mes más, así que tengo que encontrar una forma distinta de hacer esto. Si me siento incómoda por una situación personal, a lo mejor lo que necesitas es buscar ayuda y decir, mira, pues te tengo este psicólogo, yo comparto con esta persona, te la refiero y te va a ayudar más adelante. Es cómo convertirme en un facilitador dentro de ese proceso. No es necesariamente asumir la carga, ¿no? Es cómo le facilito a la otra persona el que se sienta bien y el que pueda ser quien es en su 100%, ¿no? En el final del camino eso es lo que buscamos. Así que como hemos dicho, ¿no? Hay 3 etapas dentro del proceso de empatía. Como líderes, si queremos conectar con nuestros empleados y con nuestros clientes, es sumamente importante desarrollar esa destreza de la empatía, pero más allá nos aumenta nuestro valor como seres humanos porque nos permite conectar con las demás personas. Les mencioné el por qué, la pregunta del por qué, escuchar detenidamente, el poder relacionarte con la emoción o el tema o la experiencia vivida de esa persona y poder potenciar apoyo a esa persona desde la perspectiva del cómo. Ahora, hay maneras cotidianas en las que podemos desarrollar, claro, en las que podemos ir fomentando esa empatía. Y con esto un poco vamos a concluir el tema, pero quiero que piensen en lo primero que les mencioné. La empatía nos va a hacer sentir incómodos. Queremos empezar a sentir cosas que no hemos sentido y queremos empezar a aprender cosas que no hemos aprendido. Así que una de las herramientas que podemos utilizar en nuestra cotidianidad para desarrollar o potenciar la empatía es probar cosas nuevas. Ejemplo, desde una cultura distinta, como visitando un restaurante de una comida que nunca he probado antes, sé yo, comida hindú, comida tailandesa. A lo mejor nunca he probado comida tailandesa. Comida, más allá de la comida china, ¿verdad? Que aquí en Puerto Rico todo La el comida, mundo tiene, sí, no, y la comida china de Puerto Rico es es bien distinta a la comida china real. actual Chinese food. Es bien distinta. Y si vas a ese sitio y hay personas de esa cultura, obsérvalas, míralas, cómo se comunican, cómo hablan. Cuando uno comparte, es bien curioso recientemente, y esto es un poquito trivial a lo mejor el tema, es incómodo, ¿verdad? Ya se los mencioné. Estaba compartiendo con una persona de Nicaragua que está en Puerto Rico y me estaba preguntando sobre Puerto Rico, cómo eran las comunidades, cuántas comunidades habían. Y me pregunta por los hermanos de nuestra República Dominicana, que yo pensaba. Y yo decía, pues, que son una comunidad sumamente diversa, que ya son parte de nuestra vida. De hecho, mi hijo es una cuarta parte dominicano. Y que es una cultura, aunque somos vecinos y caribeños, igual los nicaragüenses son caribeños, somos distintos en muchos aspectos. Y que para mí, una de las observaciones que yo he dado mucho o que me he confrontado mucho con los dominicanos es el tono de voz que utilizan cuando se comunican. Y le digo a la persona que me hace la pregunta, muy similar a los japoneses. Uno ve conversaciones, ¿verdad? De esas culturas y uno presume que a lo mejor tienen coraje, están gritándose, están como los alemanes, están en conflicto, pero no,
es simplemente su tono de voz. Su tono de voz es un tono de voz alto. Cuando pronuncian sus palabras las dicen con decisión, ¿verdad? Con convicción. Y yo le digo, a mí me resulta muy curioso sentarte, tú sabes, en una bodega y ver a la comunidad dominicana hablarse y hablar y disfrutar y el nivel de energía que se da en esas conversaciones es bien alto. Y nosotros los puertorriqueños somos festejeros y somos alegres y somos, ¿verdad? También tenemos un tono de voz alto, pero es muy distinto. Entonces yo le digo, para mí es bien enriquecedor el yo poderme sentar y compartir con otras culturas, tener esta conversación con esta persona de Nicaragua y ver las diferencias en las palabras que utilizamos, en los temas que discutimos, en cómo somos como cultura, nos enriquece. Así que para mí, ponte en el lugar de tener experiencias que nunca has tenido, ya sea viajar a un país, conversar con personas de otras culturas o otras denominaciones, otras creencias, eso también enriquece muchísimo nuestro proceso. Personas con otros trabajos distintos. Simplemente busca gente distinta a ti en todos los aspectos y siéntate a tener conversaciones con ellos. Comparte dentro de su cultura. Visita a sus familias, visita sus restaurantes, visita sus países y ve cómo viven, cuál es su día a día, su cotidianidad. Eso nos abre mucho las perspectivas. Estaba escuchando un podcast lo mencioné la vez pasada, la de Lazy Genius. La autora de ese libro tiene su podcast. Y en un episodio ella mencionaba que ella hizo una orden en Estados Unidos, igual que aquí, que hay supermercados que tú puedes ordenar y te lo traen a tu casa. Pues ella planificó su día para que le hicieran el delivery a tal hora, porque a tal hora iba a empezar a hacer la comida de por la noche la cena, porque el día estaba al garete y ella dijo, pues si la empiezo a hacer a tal hora, pues para por la noche estamos set. No hay... Cuando llega la orden de la comida, de la compra, había un montón de items que no se los pusieron. Y ella dice que ya le dio como que, tú sabes, esto me descuadra el día por completo. Y entonces ella dice que ella se detuvo y dijo, espérate, esto está mal. O sea, yo no debo... Entonces, casualmente, ese día, en la ciudad donde ella vive, había ocurrido uno de estos incidentes en las escuelas con armas de fuego. Y ella, cuando ella cae en cuenta de, ¿verdad?, de dónde vienen sus emociones y cae en cuenta con su entorno, ella dice, wow, maybe esta persona que empacó mi orden es madre, es padre, tuvo X situación y estuvo distraído y no pudo completar. O sea, hasta que ella no dio un paso atrás y fue empática con la otra persona, si no se hubiese quedado molesta. Frustrada, y entonces te dañas el día tú mismo innecesariamente porque estás trabajando con cosas que están fuera de tu control. Entonces, cuando tú te das la oportunidad de detenerte, analizar y decir, ok, mira, pudieron haber pasado 500 situaciones, yo no sé cuáles. Simplemente parte de la perspectiva de ser agradecido, ¿verdad? Y esto yo lo uso mucho. Gracias por lo que tienes, por lo que estás viviendo, whatever. Y deja que las cosas corran, o sea, las cosas van a fluir. Y tú no puedes cambiar correcto, lo que ya pasó. Correcto. ¿Qué hizo ella después? Pues se montó en su carro y chinguín fue a comprar las habichuelas y el arroz que no sabe que le faltaba. Y allá en el supermercado le dijeron, disculpe, o sea, porque ella habló también, ella dijo, mira, pasó esta situación para que sepan. Y allá le dieron 1000 disculpas y qué sé yo, pues cool. Pero lo que pasó, como la canción, lo que pasó, pasó. No lo podemos cambiar. Lo que podemos es move forward. O sea, ahora que pasa esta situación, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿No? Y quizás empezar a ver la vida de esa forma, quizás dando un paso atrás y tomando el contexto. Eso a veces pasa, por ejemplo, en los restaurantes, que a veces están abarrotados y la comida se tarda. La gente pretende que la comida te llegue rápido. Y fíjate, qué bueno que trajiste ese ejemplo, porque uno como mesero, aquellos que hayan trabajado, ese fue uno de mis primeros trabajos, como mesero, tú estás tan consciente de que quieres darle un buen servicio al cliente, pero si estás súper lleno, para mí, una de las cosas que yo digo crucial, comunícate. Deja de saber al cliente lo que está pasando.
para que sus expectativas estén alineadas con la realidad. Y que tenga el control en sus manos de levantar. Correcto, de que si no quiere esperar 45 minutos porque le llegue su orden, pues que se levante y vaya y busque otro lugar que está libre de hacerlo con calma y sin ningún problema, y decirle que en una posible ocasión, ¿verdad?, quisieras poderle servir con todo el amor y el detenimiento del mundo, pero que en ese momento no vas a poder. Ahora, bien importante, tono de voz, la forma en la que se lo dices, cómo tú compartes esa información o cómo recibes también esa información. Y ahí volvemos a la empatía, es bien importante. El levantarte con coraje, el decirlo de forma, mira, esta es la que hay, no tenemos staff, estamos cortos. No. Sé empático. Si yo estoy ahí como cliente, yo quiero el mejor servicio, vine a comer. Mira, ¿verdad? Queremos informarte que esta es la situación que está pasando. Tenemos poco personal, no nos llegó todo el equipo de trabajo, nos estamos tardando aproximadamente entre este tiempo y este tiempo en servir. Con mucho gusto puede quedarse, le puedo ir trayendo las bebidas, pero esta va a ser la realidad. Y tú entonces a tu vez empático, gracias por compartirme esa información. Hablando claro, la mayoría de las veces que un mesero o el gerente, a veces cuando tú entras te dicen, mire, desde antemano le dejamos saber, la mayoría de las veces la gente dice, no hay problema, está bien. Pido doble aperitivo, tú sabes. La mayoría porque naturalmente agradecemos eso, ¿verdad? Claro, no todos los casos son así. Sí, tristemente, pero eso tiene que ver con las personalidades de las personas. Y eso es lo que vamos a vivir. Exacto. La realidad es que no siempre va a ser pichas and cream. El último dato para que vayas practicando la empatía en tu cotidianidad es encontrar afinidades dentro de tus conversaciones, donde podemos encontrar similitudes o afinidades. Y voy a regresar un poco a esto de los intercambios culturales y conversar con otras personas de otras culturas que enriquecen mucho nuestro proceso. Algo que yo hago mucho cuando converso con personas de otras culturas es ver qué especie, qué sabor, qué condimento, qué tienen en común con la comida boricua, ¿verdad? Puertorriqueña. Y una de las cosas que he encontrado que existe muy común entre todas las comunidades latinas es que cada una de las comunidades latinas hace comidas como empacadas o envueltas. Un pastel en Puerto Rico, un tamal, una hallaca, ¿verdad? En distintas comunidades tienen como distintos nombres, pero es como algo envuelto en algo. El mismo concepto. El mismo concepto de masa. Porque es masa. Es una masa rellena de algo, envuelta en una hoja de algo. Exactamente. Amarrada y se hierve. Algunos Steve, otras la hierven, otras whatever. Pero casi todos tenemos algo, eso bien común. Y entonces si partimos de ver las similitudes, lo mismo lo podemos hacer con las creencias. ¿Dónde están las similitudes? Podemos encontrar y conversar más efectiva que tener discusiones, ¿no? Que partir desde las diferencias nos hace conectar mejor como seres humanos. Así que para mí, yo creo que esas son, ¿verdad? Esas dos. Procura compartir con culturas a que no las acostumbras, con gente con la que no, incluso personas que piensan distinto a ti, que tengan puntos de vista contrarios a los tuyos. Simplemente tener conversaciones enriquecedoras, no discusiones. Conversaciones, es bien importante, ¿ok? Y segundo, encontrar afinidades o similitudes dentro de esas conversaciones para ver cómo nos podemos llevar mejor. Bueno, usted que me escucha, yo pienso y creo que le hemos dado tanta información sobre la empatía que simplemente lo quiero invitar a que busque un poco más, pero sobre todo que cada día que pase usted practique particularmente esa conexión de empatía con las personas que le rodean, tanto en su familia, dentro de su hogar, como su entorno laboral. Y sobre todo, si quieres desarrollarte como líder, es una de las herramientas más importantes que debes potenciar y desarrollar. Y con esto concluimos nuestro programa de hoy. Y recuerda, relax, que buenas cosas vienen para ti.